Espero que la puedas entender también con el corazón y con el espíritu. Y esta historia es la de volver a lanzar la red. Resulta, y bueno, los que ya la conocen, pues vivámosla, porque la palabra tiene una ventaja y es que siempre es viva y siempre nos transforma. Resulta que Pedro, gallo, ¿no? O sea, venía de una mala racha. ¿Alguno acá ha tenido una de esas malas temporadas? Venía de una mala temporada. Pero así todo, con todo el brío, porque es que Pedro me encanta porque representa al líder, representa gente como la que está acá sentada. Por eso me fascina esta historia. Y de hecho, en la historia él sale con su equipo. Sale con su equipo, ¿cierto? Iba con otra barca. Y me imagino que salen con ímpetu, con fuerza y empiezan a pescar en la noche. Una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Y así vuelven a hacerlo hasta el cansancio. Hasta que ya era inevitable saber que, hombre, que él y sus muchachos, luego de haber pasado toda la noche esforzándose, trabajando, tenían que regresar a casa con sus manos vacías. ¿Alguien puede entender cómo se sentía? Ahí, en esa experiencia que es muy profunda, porque es cuando un pescador ya está lavando su red. No sé si alguno acá sabe de pesca, pero resulta que lavar la red es súper engorroso. Lavar la red es cuando en serio ya no va más, es súper demorado. Y en serio cuando ya la lavaste, ya terminó, ya te rendiste. Y ahí, en medio de ese cansancio, en medio de esa derrota, en medio de lo que usted y yo podemos saber muy bien cómo se siente, aparece Jesús. Que yo me imagino que pensaba Pedro, porque aparece Jesús ya con Pedro con la red lavada. Todo folclórico. Y le dice que entonces sal de la orilla, navega a lo profundo y vuelve a lanzar la red. Ay, muchachos, ¿ustedes se imaginan qué pensó Pedro? Como, ay, tan lindo otra vez. ¿Qué le responde Pedro? Y yo por eso te decía y te quería invitar a que esta historia sí la escuches con tu corazón. Porque ustedes y yo sabemos cómo se siente eso. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, sin descanso, y no hemos pescado nada. Ustedes y yo sabemos cómo se siente por 3 motivos. El primero, acá estamos líderes. Y los líderes, eso suena hermoso y en eventos como este nos vestimos bonitos y el líder es el que tiene la visión, es el iniciador, es el que garantiza, es el que crea, es el que hace. El mundo crece a fuerza de los líderes. Pero más allá de la postura de reina que suena bonito, ¿cierto? De vamos con toda. Voy a quitar acá la motivación un momentico. Ustedes y yo escogimos una profesión agotadora. ¿O alguno aquí no se ha sentido cansado? ¿No? Sí. ¿Y saben por qué? Porque decidir ir por un sueño, decidir afrontar tu grandeza, es lo más aterrador que existe. Es lo más aterrador, muchachos. A veces a uno le provocaría lo de la Matrix, la pastillita azul y la roja. Como que le dieran la pastillita con la que uno hace que no se acuerda de nada. No sé si me entienden ese ejercicio. A ver, de que un cerebro que se expande ya es imposible que regrese a su tamaño original.
referir con esto? Que ya es muy difícil bajarte el estándar. Ya tú conociste que hay otra manera de vivir la vida. Ya tu cerebro se expandió. Ya tú sabes que dentro de ti hay muchísimo más. Ya tú con toda esta información, ¿cómo haces luego para fingir una vida ordinaria? ¿Cómo haces tú luego para fingir que en ti no hay más potencial? ¿Cómo haces tú luego para tolerar seguir viviendo por debajo de tu potencial? Cuando algo dentro de ti aquí empezó a rugir, ¿me entienden? Esa parte, escoger ir por un sueño, también es aterrador. Muchachos, a veces creemos que emprender, que crecer, que avanzar, que hacerte libre, se ve como se ve el Instagram de los diamantes. Y me encantaría a veces decirles que es un campo de rosas, pero se parece más a un campo de batalla. Porque escoger ir por tus sueños es abrazar todos los días la incertidumbre. Es verte todos los días cara a cara frente al miedo. Sí, hacerte libre con Ganexel. Es sencillo porque es café, es bienestar, es construir una renta al ritmo de lo que la gente consume café en América. Y con las particularidades que ahorita nos mencionaban. Pero construir la libertad en tu mente va a implicar romper viejos patrones que a veces no se ve tan lindo, que a veces implican romperte. Y hoy quiero que cuando te pase, cuando estés creciendo, cuando estés estirándote, no te asustes, no te quejes, que el que quiere mucho, pues le tiene que meter mucho, que los que... Roosevelt tenía una frase que me encanta, decía: la frustración y la derrota son emociones que las almas tibias jamás van a conocer, porque no conocen tampoco lo que es perseguir un sueño, porque no conocen tampoco lo que es el entusiasmo, porque tampoco van a conocer nunca lo que es la victoria, lo que es el triunfo. Experimente lo que es vivir en mayúscula. La mayoría de personas viven anestesiadas. No es que no les duela, es que tienen anestesia. Sí, ustedes y yo no vivimos como la mayoría. El líder no va a vivir como la mayoría que viven topados, dormidos. Tienen una crisis cuando cumplen 30, 40, 50 y cuando se van a morir. Ustedes y yo, en cambio, a veces tenemos crisis diarias. ¿O no? ¡Estamos vivos! En mayúscula. Sí me van entendiendo el punto. Afronte lo que es quitarse la anestesia, lo que es abrazar el miedo, la frustración, la incertidumbre, la duda, lo que es perseguir un sueño. Entienda que ahí es donde se hace el campeón. Pero lo retador no solo es eso. Lo retador es que a veces, mientras estás aprendiendo a lidiar con tu miedo, con tu ansiedad, con tu duda, con tu incertidumbre, ya tienes que empezar a lidiar con la de otro. Y a veces no sé si esto solo me pasa a mí, mentiras, porque yo conozco a varios, que uno está literal lidiando con lo de uno, está tratando de volver a su esperanza y ya tiene que ir a dar esperanza a otro. A veces es un reto tener que sonreír y decirle a otro que todo va a estar bien, cuando a veces ni siquiera te lo puedes decir a ti mismo. A veces es un reto tener que prestar tus ojos para una visión cuando tú sabes que se te están empañando. Hay días que el desgano llega y que literal uno se para porque sabe que hay otro siguiendo los pasos. El líder no llega a un espacio de estos impoluto. Perfecto, llegamos con un dolor de espalda del berraco. ¿O no? Sí. De garantizar, de luchar, de esforzar
Bienvenido al liderazgo. Bienvenido a las grandes ligas. Así se siente. Y ese toda la noche no solo se experimenta también en el liderazgo, sino que es el lanzar y lanzar la red. Quiero que alguno piense en esa temporada. A ver, hay momentos donde uno sabe que uno no está haciendo nada, ¿cierto? Que uno se echó a las petacas. Pero hay un momento, de pronto, yo sé que muchos me van a entender, donde tú sí estás haciendo todo. O al menos todo lo que en tu capacidad, o sea, lo que uno dice yo, mi máximo, o sea, con lo que sé, con lo que tengo, con lo que puedo, con mi capacidad siento que ya estoy haciendo todo lo que puedo hacer. Y lo hiciste otra vez, y lo hiciste otra vez, y lo hiciste otra vez, y crees, y oras, y vuelves, y estás, y otra vez haces un one-to-one, y otra vez haces un coffee, y de repente llega una persona con la que uno dice, ahora sí, no, ya sí paga esta semana, y uno, no sé si a alguien le pasa como a mí. Yo a Juanri todos los días le digo que encontré un diamante, todos los días, no es que esta vez, o sea, y uno se emociona, y uno siente que ya está a punto de cambiar la temporada, y vuelve a un evento de estos, y ¿quién la va a decir? Y otro ciclo del éxito, y otro ciclo, pero hay un momento donde uno sí se siente como Pedro. Hay un momento donde uno sí empieza a querer creer, pero algo dentro de uno se va apagando, se va menguando, se va cansando. ¿Cómo has sentido tú ese toda la noche? Y ahí, ojo con esto, porque cuando llega Jesús y le dice, vamos de nuevo, miren, Pedro, de verdad, un gallo, un man capaz, un man hábil, pero ya estaba derrotado, ya había levantado sus manos, ya se había resignado. Y yo me imagino que cuando Pedro vio llegar a Jesús, quizás pensó, hey, llegaste tarde, ¿por qué no llegaste cuando estaba, no sé, en la noche? A las 9, a las 10, a las 2, a las 4, cuando todavía había algo de entusiasmo, cuando todavía había algo de fuerza, cuando las heridas todavía no pesaban tanto. Porque ahora, ¿ustedes creen que Jesús llegó tarde? Entonces, ¿por qué permitió que Pedro se cayera? ¿Por qué permitió que Pedro se quebrara? Porque a veces cuando crees que está terminando, es donde está empezando la mejor parte de la historia. Pedro en sus fuerzas podía ir por peces, pero tus fuerzas no son suficientes. Miren, las personas cuando van solos a punta de su autosuficiencia logran y crecen y tienen y facturan, pero no sé si han visto cientos de historias de personas que crecen a pulso propio con autosuficiencia, y cuando están más alto en la cima, se suicidó tal artista, se suicidó tal otra. ¿Han escuchado historias así? Porque mientras tú vas por los peces, Jesús va por tu plenitud, Jesús va por tu paz, Jesús va por el propósito. El maestro necesitaba a ese Pedro quebrado, porque en su fuerza, en los triunfos te llevan a sostenerte en tu propia fuerza, pero las derrotas te obligan a dejarte sostener por Dios. Pedro necesitaba quebrarse para que lo levantara la gracia.
para que lo levantara una fuerza superior a él. Donde terminan tus fuerzas, comienzan las fuerzas de Dios. Donde empieza tu límite, es donde empieza el milagro. Quiero que la próxima vez que experimentes tu límite, que experimentes tu fragilidad, porque yo creo que ese es uno de los mensajes más profundos que quiero entregarte hoy. Y en especial también a las mujeres, que ya estamos por celebrar nuestros días. A veces somos frágiles. Es más, hay días del mes, o no sé si, no, yo sé que a mí no es a la vez que me pasa, que hay días que puede con todo, pero hay días que todo puede con uno. Hay días que uno le dicen, hola, y a mí me pasa y la lágrima está acá. Y hombres, yo sé que también deben haber días donde ustedes experimenten su vulnerabilidad, su fragilidad, porque si bien nuestra verdad como seres humanos es la grandeza, también nuestra verdad es la fragilidad. Es que un día nos vamos a sentir débiles, es que hay partes de nosotros que no le mostramos a todo el mundo, es que hay momentos donde nos caemos, nos partimos, nos rompemos. Hay heridas que nos duelen y a veces no sabemos por fuerza propia cómo se sanan. Y ahí hay una promesa que es poderosa y que te dicen, hey, te basta mi gracia. Acordate que yo me hago fuerte, es en tu debilidad. Hoy quiero que este mensaje te sirva para el día que no estés al 100, para el día que estés al 2. Que sepas que hay alguien que está dispuesto a poner el 98% restante por ti. Pues Pedro, ¿qué dice? Toda la noche hemos estado pescando, no pescamos nada más. En tu palabra voy a volver a lanzar la red. Ese fue el mensaje que lo cambió todo. Pedro no entendió, pero confió. Ojo con esto, no entendió, pero confió y se puso en marcha. Y volvió a lo profundo y volvió a lanzar la red. Hizo caso, ojo, porque, bueno, esto lo vamos a hablar un poco más adelante. No hubo un sistema para que los peces llegaran solos. El milagro no fue que Jesús le diera a los peces, el milagro fue que le dijo, papito, vuelva a lanzar la red, póngase en marcha, vamos a volvernos a poner a trabajar. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fuera a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las barcas que les faltaba poco para hundirse. Cuando de arriba empieza a nadar, no saben nadar poquito, te empieza a nadar y en sobreabundancia. Y hay un momento donde la temporada cambia, donde lo que no había pasado en años, lo que había durado por largo tiempo, de repente pasa en meses, donde el viento parece que sí empieza a soplar a tu favor. Te prometo que las temporadas cambian. Leer esta historia es chévere, pero vivirla es otro cuento. Quiero contarles que mi proceso en Gano Excel ha sido, como lo contaban ahorita nuestros diamantes royales, hermoso. Yo llego en el 2000, llego con 19 años, claro, hippie, loca, soñadora, altruista de alguna manera, con esa capacidad de creer que los sueños se cumplen. Yo desde entrada llegué siendo un desastre. Entonces pues yo llegué despeinada, con ropa de constructor, con ropa pintada, y a Dios le encanta hacer milagros en la gente sencilla. Entonces a los 22 años, Nahipe, que era la decepción de su familia, pasa a ser diamante y a facturar unas cifras altísimas. Empieza un proceso de consolidación. 2019 diamante, 2021 mucho crecimiento. De hecho, en el 2021 fui premiada una de las diamantes de mayor facturación de la organización de Robinson. 2022 me acuerdo que estuve a punto de hacerme diamante ejecutivo. Yo estaba en ese momento en el hospital, porque ahí empieza a cambiar un poco la temporada. Son esos procesos, esto que les voy a contar a continuación, donde uno siente que algo allá arriba de pronto está en contra, pero no. Con el tiempo te das cuenta que la prueba simplemente pasa porque algo allá arriba te ama demasiado.
y sabe que en la facilidad, en lo fácil, en lo cómodo, tu potencial no va a ser liberado, porque aún hay mucho más por conocer. Yo creía que ya había visto todo, pero de repente en ese 2022 empiezan nuevamente las pruebas. Empieza un cáncer en etapa 4 de mi papá, que luego el Ganoderma hizo cosas extraordinarias. Hoy papá está sano, gracias a Dios. Fallece mi abuela, que éramos demasiado cercanas, y en esa temporada del cáncer y la muerte de mi abuela, se voltea al banco, y los empresarios me entienden, normal, como cualquier empresario, las circunstancias cambian. De hecho, un empresario duro, o sea, creces en la medida que es capaz de sobreponerse con rapidez y con velocidad, es un solucionador. Tú te mides es por la capacidad de la prueba que eres capaz de superar. Pero en ese momento yo estaba aporreada, que venía emocionalmente aporreada por esas situaciones. ¿Y por qué te quiero acá abrir un momento mi corazón? Porque yo en ese 2022 me empiezo a apagar. Llega esta prueba y yo ahí me dejé definir por las circunstancias. Yo ahí empecé a creer que el back office te definía. Y ojo, porque cuando llega la adversidad es cuando más fuerte te necesitas, es cuando más bonito tienes que hablarte, es cuando más tienes que estar en estos espacios, es cuando más tienes que equiparte. Pero yo no hice eso. Yo empecé a aislarme, empecé a apagarme. Pasa 2022, llega 2023, y si 2022 fue duro, 2023, yo decía, ¿quién está jugando Jumanji? Era una y la otra y la otra, y ahorita que hablábamos de Pedro y de ese proceso donde empieza una y otra vez lanzar la red, yo normalmente había sentido que había cosas que a mí se me daban. Muchachos, la temporada a mí nada se me daba, era una caída y otra caída y otra caída, y yo me empecé a opacar, a tocar, y algo dentro de mí semana tras semana se decía a sí misma que estaba demasiado decepcionada. Yo me empecé a sentir demasiado decepcionada de mí. Yo empecé a tener conversaciones internas fuertes donde yo empecé a decir que yo era ese cheque que empezaba a bajarse, que yo era ese back office que empezaba a menguarse. A mi cobro de ese momento le pasaron como las 7 plagas, yo no sé qué le pasó. Y de hecho me empiezo a aislar, salgo del élite al que pertenecía, era el de Robin, salgo de la mesa de Medellín donde estaba, pido que me retiren de todo tipo de oratoria de las ciudades, porque algo dentro de mí, cuando el cheque se aporrió, empezó a decir algo que de pronto te puede pasar. Por eso te lo cuento, porque algo te puede decir que tú no eres suficiente, que tú eres un fraude, que de repente a mí la gente me decía, tú eres muy tesa y esto y lo otro. Yo decía, ellos no saben, yo creía que a mí me definía mi circunstancia. Y de repente en esa temporada, acabar de completar, aquí los latinoamericanos, a veces entre las familias, yo sé que hay familias que crecen llenas de amor, la mía lo es, hoy Dios ha reparado todo, pero en ese momento mi hermana le prestaba la boca al enemigo. Y literal, yo era en mi cuarto lidiando con una depresión, tratando de volver a encontrarme, tratando de volver a pararme, y de repente ella entraba y decía, ¿sí ve? Usted es un fraude. Claro, yo me aislé de todo. Tendría muchas historias por contarles ahí, pero la que quiero contarles hoy, porque creo que es la más poderosa, es que hace un año yo llegué a este espacio literalmente lavando mi red. Y yo sé que a veces todos nos podemos ver por fuera felices, estallados, bonitos, pero a veces por dentro hay algo dentro de ti que tú no eres capaz de volver a encontrar. Hay una luz que tú dices, yo no sé cómo se vuelve a encender.
A veces de repente yo de verdad intentaba, yo quería creer, yo quería volver a moverme, pero no sabía qué hacer. Ya ese pensamiento de yo no soy suficiente se había apoderado tanto de mí que yo no sabía cómo volverme a levantar. No sabía. Llego a esta convención y literal yo solo le decía a Dios: Señor, necesito que tú me recuerdes que no te has olvidado de mí. Necesito que me recuerdes que esa promesa de ser corona en esta compañía que yo vi tantas veces sí va a ser real. Necesito que me recuerdes que mis mejores días están por venir. Yo no era capaz de verlo. Y yo sé que suena un poquito dramático, pero luego no tengo tiempo para contarles las historias. Yo buscaba una señal. Llegué acá literal diciendo: necesito una señal para volverme a parar, porque en serio yo ya no aguanto más. Así está, algunos. Llega el sábado de la convención, yo buscando mi señal, y yo tenía un vestido donde no me cabía el celular. Alguien lo toma, a esa persona se le cae el celular, pierdo el celular, listo. Yo dije: bueno, nada, es un celular. Resulta que yo ese viernes decidí, imagínense, yo estaba como ahorrando, yo estaba como escatimando un poquito, les voy a abrir mi corazón, y viviendo como de unos ahorros, igual uno viviendo bien. Pero ese viernes yo dije: voy a recibir 2 meses de comisiones que tenía acumuladas. Resulta que los diamantes, cuando se le va una facturación, te toca mandar facturas. Yo no había mandado facturas por 2 meses. No sé si me entienden, pero ese viernes me dio a mí por decir: siento que ya empieza mi nueva temporada, que ya lo mejor está por venir, me voy a organizar. Mandé mis facturas, me llegan el viernes. El sábado me roban el celular, mi camino al diamante del año pasado y la señal que yo estaba esperando. Resulta que esos me vacían la cuenta. Todo lo que había en débito, todo lo que había en crédito, súmele el celular, y no es ni la plata ni el celular. Es cuando tú ya estás demasiado cansado. O sea, cuando tú ya llevas mucho tiempo resistiendo, y yo dije, ya, literal, me dejé caer. Yo dije: no entiendo. Mi camino al diamante fue afuera del auditorio, en una escalera, llorando. No entiendo. Ahora, Pedro tampoco entendió, pero salió y se puso en marcha. ¿Yo qué empecé a hacer? Literal, cuando ya no puedes perder nada más, no te queda más opción que volver a lanzar la red. ¿Y saben lo que me conmovió de que me invitaran a ser oradora de este evento? Que yo sabía que tenía que estar acá para decirte a ti que no importa lo que te esté pasando hoy, no importa cómo estés en esa silla, tu historia en un año puede ser completamente diferente. Eso que parece que hoy te derrota no es el final, es apenas el principio. Y a veces algo allá arriba te va a hacer creer que ya estás muy roto, que estás defectuoso, pero es mentira. Eso te hace valioso. Y esas heridas que tú crees que algo está mal en ti, resultan siendo los quiebres por donde atraviesa la luz que empieza a iluminar a los demás. Hoy quiero que mires cada una de esas heridas que tienes, porque todos estamos un poquito rotos, porque todos estamos un poquito heridos, y que sepas que esa herida va a sanar, y que esa cicatriz se va a volver más valiosa que este pin, más valiosa que este pin. Que esas heridas son lo que hace que tú seas un líder coherente. Tu coherencia no está en el cheque, tu coherencia está en tus acciones, tu coherencia está en tu progreso, tu coherencia está en la capacidad que tienes de levantarte. Porque estar bien cuando todo está bien es muy fácil, pero ¿y quién eres cuando llega la prueba? ¿Y quién eres cuando llega la adversidad? Empecé a volver a lanzar la red. Es imposible derrotar al que no se deja sacar del juego. Pues muchachos, yo dije: ya no hay nadie quien impresionar.
Sal de la orilla, sal de tu comodidad, sal de tu ego. Muchachos, sí, nos pueden decir que no, y si no tengo que lucir tan play, hay que salir a hacer el trabajo. Hoy quiero que te preguntes cuál es tu orilla, qué es eso cómodo, de dónde tienes que salir, y empiece. No se ve solo como en Instagram. Esto se ve mucho más lindo. Yo iba por los peces, pero Dios en ese camino me demostró algo mucho más hermoso, el propósito, las personas. ¿Saben qué pasa con el verdadero triunfador? Se enamora más del proceso que del trofeo. Se enamora más. Muchachos, esto es un poquito de lo que ha sido el año pasado. Todo sí, porque yo ya no me levanté en mis fuerzas. Yo me levanté por el que me paré. Yo dije, hasta aquí llegué yo. Y aquí en adelante empieza usted. Y empecé a decirle a todo sí, ser diligente, moverme. Coffee, one-to-one, llenar eventos, mostrar esa hojita a 2 manos, vaciar bloques. Muchachos, la miel es mucha, pero los obreros son pocos. Tenemos un país sediento de una oportunidad como esta. Tenemos un continente sediento de una oportunidad como esta. Pero ustedes y yo estamos como yo estaba, rumiando nuestros pensamientos, pensando en nuestra tristeza. No se trata solo de nosotros, se trata de los demás. ¿Quién va a salir a mostrarles una oportunidad si no somos nosotros? Y te voy a prometer algo. Si tú entregas tu don, ¿y saben cuáles son nuestros dones y talentos? Todo lo que Dios nos entrega. Tienes talentos. ¿Y saben qué es Gano Excel? Es un talento. ¿Sabes por qué a veces el cheque se aporrea? Porque no lo estás entregando, te lo estás dejando guardado para ti. ¿Qué es la amargura? Es todo el bien que puedes hacer, es todo el amor que queda guardado. Eso es la amargura. Hay demasiado bien por salir a hacer. Jesús les decía, y yo sé que esto va a sonar muy cliché, salgan y entreguen el mensaje hasta los confines de la tierra. A quien diga que sí, bendíganlo. A quien diga que no, sacúdanse. ¿Quién sacúdanse? Ya. Eso es muy importante. Sacúdase, porque a los no le empiezan a pesar. Sacúdanse. Usted solo puede garantizar su parte, lanzar la red otra vez. Al principio parece imposible, pero avance, porque luego se vuelve probable. Y la acción, ojo, porque es la acción lo que hace que se vuelva inevitable. La mejor parte de su historia comienza hoy. ¿Quién lo cree? Ahora, si se ve así, te prometo que cuando llega la pesca, eso es una locura. Miren, 4 meses después de perder tantas cosas, yo estaba con un equipo en su 90% nuevo, volviendo a calificar a Malasia, con líneas nuevas. Muchachos, la vaina vuelve y se compone. Punto. Y no solo eso, Malasia, por ahí me salió es que si quería ir a exponer a París, y terminé yo caminando por las calles de París con mi papá, mi mamá, mis sobrinos, y yo miraba y yo decía, qué loco, cómo todo cambia. No te quejes, cuando te pasen cosas duras no te preguntes por qué a mí, porque luego cuando lleguen victorias y triunfos extraordinarios, también te vas a preguntar, hey, ¿por qué tanto? ¿Por qué a mí? Y ese es el mensaje por el que quiero despedirme hoy, porque no solo se trata de volver a lanzar la red. Quiero que este sea el lema que nos acompañe el resto del año, porque vamos a volver a ser de Gano Excel la número 1 de este país. ¿Saben cómo lo vamos a hacer? Si hay que salir a lanzar la red. Pero hay que salir a lanzar la red con el corazón encendido. Y a los que somos creyentes, aquí sí nos jodimos, porque es un mandamiento, porque nos dijeron, te recuerdo el deber
el deber de que enciendas de nuevo el fuego de tu corazón. Aquí apagaditos ya no podemos seguir. Hay que volver a encendernos. ¿Cómo vamos a encender a los demás si estamos apagados? Porque es la misma acción básica. Es en cuanto igual, es el coffee, se lo prometo. ¿Cuántos acá pagamos detrás de un plan servilleta? Muchachos, detrás de algo tan sencillo se esconde algo extraordinario, pero tú tienes que ser consciente que estás transmitiendo un fuego. Tienes que encenderte. Y cuando llega el miedo, que es parte también de nuestra fragilidad, entienda algo. A usted y a mí no nos dieron un espíritu de cobardía. A usted y a mí nos dieron un espíritu de poder. Y cuando llegue el miedo, antes de que cojas un teléfono, y cuando llegue el miedo, antes de que cojas un plan servilleta, y cuando llegue el miedo, cuando tengas que volver a hacer tu lista, y cuando llegue el miedo, porque va a llegar, a mí me da miedo casi todo. Los que me dieron allí parecía una niña autista encerrada así, yo, pero ¿por qué? Eso solo era traer a dos. ¿En qué momento terminé yo en esto? Muchachos, a mí me da miedo todo. Pero yo me recuerdo esto, que a mí no me dieron un espíritu de cobardía. Te lo quiero regalar. Tómalo tú. Y cuando llegue el miedo, háblale con autoridad y dígale, usted no tiene espacio. Porque yo no tengo espíritu de cobardía, yo tengo un espíritu de poder, tengo un espíritu de amor, tengo un espíritu de dominio propio.